Mi nombre es Braulio Andrés Arteaga, soy del grupo número 11 del paralelo 16 de física. Este video será correspondiente al trabajo autónomo número 2. A mí me tocó hacer el problema número 1. Bueno, empiezo leyendo el enunciado. Dice, si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0 igual a 30 metros sobre segundo, en un medio donde la resistencia del aire es de tipo kb cuadrado y su rapidez terminal es de 40 metros sobre segundo, determinar el literal A, que es el que tenemos aquí resuelto, la distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de la rapidez terminal. Bueno, tenemos que una partícula se lanza con una velocidad y entonces nos dan una expresión que es la resistencia del aire, que es kb cuadrado. Primero que nada necesitamos hallar esta constante de la resistencia del aire. Entonces para eso, para hallar la constante natural, por así decirlo, tenemos que hacer una sumatoria de fuerza igual a 0, que no actúe ninguna aceleración. Esa va a ser la constante cuando no actúa ninguna velocidad en la resistencia del aire. Entonces hacemos una sumatoria, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, la masa sobre gravedad y la constante que será la resistencia del aire opuesta al peso. Entonces hacemos un despeje y tenemos una expresión para acá, que será igual a masa por gravedad sobre la velocidad terminal al cuadrado. Ya, ahora sí nos pide la distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de la rapidez terminal. Entonces ahora sí ya necesitamos, vamos a tener una velocidad, una aceleración y ya necesitamos cambiar un poco la expresión. Entonces ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Asimismo hacemos un diagrama de cuerpo libre donde tenemos el peso y ahora tenemos una resistencia del aire que va a ser a favor del peso. Ya, luego reemplazamos aquí, tenemos las dos son negativas, igual a masa por aceleración. Entonces ya ahí reemplazamos la K que hallamos primeramente aquí y entonces ya cogemos, las masas se van, se anulan y la aceleración también la reemplazamos por la derivada de la velocidad con respecto a la posición por la velocidad. Eso es igual a la aceleración. Entonces acá ya tenemos esta expresión aquí. Esta expresión la pasamos a dividir acá porque lo que nos piden es la posición. Entonces necesitamos un dy. Luego ante este dy pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Ya tenemos esto que está aquí. Entonces ahora sí integramos a ambos lados con sus respectivos límites. Como necesitamos la posición desde un 0, que es nuestro sistema de referencia, hasta un y que no sabemos. Acá también la velocidad, la inicial es 30 metros sobre segundo y como nos pide la distancia hasta la mitad de la velocidad terminal es 40, la mitad son 20. Entonces estos serán nuestros límites de integración. Ahora tenemos esta expresión aquí que está un poco molestosa porque está algo larga, esto no se puede integrar así nomás. Entonces usamos una técnica de integración llamada cambio de variable, donde vamos a llamar a todo esto u. La gravedad es constante, la velocidad terminal es constante y comenzamos y derivamos. Y entonces hallamos b por db. b por db va a ser igual a esta expresión, la velocidad terminal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por un du. Todo esto lo reemplazamos aquí. Y todo esto aquí, que ya fue nuestro cambio de variable, u, lo reemplazamos. Lo ponemos sobre u. Entonces acá luego seguimos. Esta de aquí es una constante, entonces sale de la expresión y nos quedaría la integral de 1 sobre u por du. Y eso por integrales es igual al logaritmo natural de u, ya que está reemplazado u, que fue el cambio de variable que hicimos primero. Ya luego le ponemos los límites de integración de 30 a 20 y evaluando ya todo esto respectivamente en 30 y 20 como integral definida. Entonces tenemos que la posición será igual en negativo, menos 18,23, pero queremos una posición, o sea, queremos una distancia, no queremos un vector posición. Entonces multiplicamos por menos 1 a ambos lados y ya tenemos una distancia positiva que será igual a 18,23 metros. Y con eso contestamos a la primera pregunta, que era la distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de la rapidez terminal, que será entonces 18,23 metros. Mi nombre es Ronald Cepeda y continuaremos resolviendo el problema número 3 del video autónomo 2. El problema nos dice: dado el plano inclinado de la figura que se está moviendo, en este plano inclinado se está moviendo
hacia la derecha con una aceleración de 2 metros por segundo. Un bloque de 5 kilogramos reposa sobre el plano y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. No existe fricción entre el piso y entre el bloque y el plano el piso del plano inclinado. Nos piden, dice A, calcular la tensión en la cuerda. B, ¿qué fuerza normal ejerce el plano sobre el bloque? C, ¿en qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo? Entonces, para el iteral A necesitamos realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Por conveniencia utilizamos eje Y y eje X en la dirección de la normal, perpendicular al plano. Entonces pues, tenemos la normal con el eje hacia arriba, el peso hacia el centro, hacia abajo, la tensión en la cuerda, y aquí viene el punto importante. Como el plano inclinado se está moviendo, al moverse ahí por la tercera ley de Newton, acción y reacción, va a haber una fuerza de contacto que ejerce el plano sobre el bloque, adicional a la de la normal, que es el que está cuando está en equilibrio, está en reposo. Entonces por eso aquí va, le lo llamamos FC. Entonces ahí sí descomponemos las fuerzas en sus respectivos eje X y Y. Y ahí tenemos el peso en X, Y y la fuerza de contacto. FC también la descomponemos en el eje X y en el eje Y. Y comenzamos a plantear algo importante. El bloque en este momento se está moviendo todo el sistema, pero el bloque con respecto al plano inclinado está en reposo. Entonces la sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Condición de equilibrio. Entonces ahí planteamos las ecuaciones. Hacia la derecha positivo, tensión menos la fuerza de contacto por coseno de 30, entonces positivo, coseno de 30. Menos, aquí también se encuentra el peso, aquí hay dos fuerzas. El peso descompuesto en el eje X. Menos el peso por el seno de 30. Y eso es igual a 0. Despejamos la tensión. Podemos hallar la fuerza de contacto, que simplemente es, la fuerza de contacto es la masa por la aceleración del sistema que está moviéndose aquí, el plano inclinado. Y esto nos da que la fuerza de contacto es de 10 newton. Eso nos pide para el literal A. Para el literal B, nos dice que hallemos la normal, la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Entonces, como en el eje X tampoco se está moviendo, no está saltando, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y planteamos, hacia arriba positivo, normal, más, aquí se encuentra la fuerza de contacto descompuesta en sus componentes, seno de 30, menos el peso por el coseno de 30, igual a 0. Despejamos la normal y reemplazamos los valores. Normal es igual a la masa que ya tenemos, 5 kilogramos, y la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos y nos da que la normal tiene un valor de 37.44 newtons. Y como al último nos pide literal C hacer una diferencia entre cuando el plano se está moviendo y cuando está en estado de reposo. O sea que para eso dibujamos otro diagrama de cuerpo libre. Como ya está en reposo, ya no va a haber la fuerza de contacto. Entonces ya solo tenemos la normal, la tensión y el peso. Descomponemos el peso en sus componentes y planteamos otra vez. Condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual 0, tensión positiva hacia la derecha, menos el peso por el seno de 30 igual 0, despejamos, nos da que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el seno de 30, reemplazando 5 por 9.8 por seno de 30, nos da que la tensión es 24.5 newton,
que es diferente a la que hallamos allá, que allá nos dio 33.16. Ahora hacemos lo mismo en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, normal, hacia arriba, menos la componente de la Y del peso, mg por coseno de 30 igual 0. Reemplazamos y nos da que la normal es igual a 42.44 newton. Y lo que nos piden en el problema es hallar el porcentaje en el que difieren. Un porcentaje en cuánto de diferencia tienen. Entonces restamos 33.16 newton, que es la tensión cuando el plano se está moviendo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, menos los 24.5 newton, que es la tensión cuando el sistema está en reposo totalmente, el plano no se está moviendo. Lo dividimos para el 24.5 por 100 y tenemos que el porcentaje de la tensión en el que difieren es de 35.35%. Para el literal B, lo mismo. Nos piden el de la normal, entonces el mayor es cuando está en reposo, el mayor. Entonces 42.44 menos 37.44 newton sobre 37.44 por 100. Y lo que nos da un porcentaje de 13.35%. Gracias. Yo voy a explicar el problema 3, el trabajo autónomo. Bueno, en el problema nos pide de que debemos calcular la aceleración y la tensión. Para comenzar a hacer este problema, lo que debemos hacer es descomponer tanto el peso de cada uno de los bloques. Lo vamos a descomponer en peso en X y peso en Y, de los dos bloques. Entonces, para seguir con el problema, necesitamos calcular las normales de cada bloque. Para eso hacemos que la sumatoria de fuerzas en Y en el primer bloque será igual a 0, porque no hay movimiento en el eje vertical. Eso será igual a la normal 1 menos el peso en Y, que será masa 1 por gravedad por el coseno de 30. Eso es igual a 0. Despejando nos queda que normal 1 es igual a masa 1 por gravedad por coseno de 30, que eso es igual a 33.94, ya que en el problema nos dice el peso del bloque. En el segundo bloque vemos que hacemos lo mismo para sacar las normales. Normal 2 es igual a masa 2 por gravedad por coseno de 30, despejando nos queda que es una igualación con los dos positivos, y la normal 2 es igual a 67.89. Calculamos las normales para poder hacer el siguiente despeje, en donde también hay una fuerza de fricción que impide que es una fuerza extra al problema. Esa será una fuerza en X. Tenemos que la fuerza de fricción es igual a μk por normal, que es la fórmula general. Y despejando en nuestro problema, la fuerza de fricción del bloque 1 es igual a μk1 por normal. El coeficiente de rozamiento del 1 es 0.25. Entonces despejamos μk por fuerza de fricción 1 es igual a 0.25, que es el coeficiente, por 33.94, que es la normal del bloque 1. Eso nos da igual a 8.48 newtons. Y del bloque 2, la fuerza de fricción 2 es igual a 0.35 por 67.89, que es la normal del bloque 2. Eso es igual a 23.76 newtons. Ya tenemos las dos fuerzas de fricciones. Lo que ahora queremos calcular es la tensión. Como hay una cuerda que sostiene los dos bloques, podemos decir que la cuerda tiene la misma tensión. Por eso vamos a hacer esta igualación de T1 es igual a T2. Para calcular las dos tensiones necesitamos ver los movimientos que hay en el eje X. Como hay movimiento en el eje X, vamos a igualarlo a masa por aceleración. Entonces vamos a calcular la tensión del movimiento de la fuerza de fricción 1, que sería negativo porque va en contra del movimiento, es igual a masa por aceleración. Despejamos masa por gravedad por seno de 30 menos μk por menos fk1 menos tensión, es igual a masa por aceleración. Estas son todas las fuerzas que intervienen en el eje X. El seno de 30 es un medio, por lo tanto se pasa a dividir masa por gravedad, menos 8.48 es la fuerza de fricción que ya calculamos, y la tensión es nuestra variable. También tenemos la variable de masa por aceleración, que será 4A. Podemos despejar T, y de aquí podemos sacar que T1 es igual a, aunque tenemos la igualación de que T1 es igual a T2,
y tenemos los dos valores de T1 y T2 con una variable única que sería la aceleración. Podemos igualarla y poner T1 de este lado y T2 de este lado. Podemos despejar la aceleración y sumamos sus coeficientes, que son 12A más 26. 12A es igual a 26.56. Por lo tanto, tenemos que la aceleración es 2.21 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, el 2.21 vendría a ser la aceleración de ambos bloques, debido a que ambos bloques están unidos por una cuerda que ejerce tensión en ambas direcciones. Y en el literal B nos preguntan qué tensión es esa que une a ambos bloques. Entonces, tomando el cálculo, el valor de la aceleración en el primer literal, procedemos a reemplazar en una de las ecuaciones para la tensión que ya obtuvimos anteriormente, y nos da que la tensión entre los bloques es de 2.25 newtons. Baco voy a explicar el problema 4, el cual nos dice que tenemos dos bloques de masas diferentes y están conectadas por una cuerda que se encuentra sobre un agujero. Ya, tenemos que el bloque de arriba va a tener una velocidad de forma circular, y el bloque de abajo, la pregunta que nos dice es que encontremos la velocidad con la que vaya a tener el bloque de arriba para que el bloque de abajo no se mueva. Ya, para eso dibujamos el diagrama del cuerpo libre del bloque de abajo, con el cual podemos obtener la tensión. Asimismo, dibujamos el diagrama del cuerpo libre del bloque de arriba, en el cual la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar masa por aceleración centrípeta, ya que va a dar un movimiento circular. Ya, sacando las componentes, ya tenemos el valor de T, el cual es masa por la gravedad, lo reemplazamos y ahí despejamos la velocidad, la cual nos da esa velocidad.